Hay algo que tienen en común estos tres aceites, Marian, y es el color del envase. En la industria alimentaria, su proceso, digamos que es un proceso complejo y otros no tanto, depende mucho de qué tipo de aceite yo voy a realizar. Entonces, este es el aceite de oliva tradicional y nosotros les vamos a enseñar qué parámetros debo tener en cuenta a la hora de yo comprar un buen aceite. Marian, ¿cuáles son los beneficios nutricionales de consumir aceite de oliva virgen extra? Que ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre virgen extra y solo virgen o virgen revuelto, digamos, con refinado. Claramente, el consumir unas buenas fuentes de aceites, como lo es el de oliva, el de aguacate, el de ajonjolí y el de sacha inchi de linaza, son aceites fuentes de omega 3. El omega 3 es un ácido graso que se encarga de mantener o incrementar el colesterol bueno, el HDL, que es el que vigila la parte de los otros colesteroles que cuando hay un aumento en ellos puede generar alguna complicación médica, cardiovascular, ya que estos tienden a tapar las arterias, para darme a entender. Entonces, estos aceites no van a generar eso, sino que al contrario van a mantener ese omega 3 y ese colesterol HDL alto para que esas arterias mantengan limpias y podamos tener una muy buena salud cardiovascular, pero dependerá de la forma que se haya extraído el aceite. Si el aceite es extraído a calor, pierde su valor nutricional. Pero ahorita, ¿cuáles son esas diferencias que encontramos en ese método de extracción? Bueno, entonces en la industria alimentaria, para yo extraer un aceite de excelente calidad o de primera calidad, yo voy a necesitar un extractor o una prensa. Yo voy a ingresar en esta prensa las semillas, ya sea de girasol, ya sean aceitunas para el aceite de oliva, y esa prensa me va a generar un calor haciendo esta presión mecánica y va a salir el aceite. O sea, que no se expone a nada de calor. Nada. Es tanto así, Marian, que cuando ellos tienen unos termómetros dentro y por la presión se puede generar ese calor, y si va a superar los 40 grados centígrados, ese aceite ya no puede ser de primera calidad. Entonces se hace con muchísimo cuidado, sale ese aceite, después se filtra para quitarle como algunos restos o residuos de la semilla y se envasa inmediatamente y se vende, y este es el aceite virgen extra. ¿Y por qué debe ser de ese color oscuro? Ya te voy a explicar. Entonces, cuando ya tenemos este proceso de filtrado, resulta que esto se nos puede oxidar. El aceite se nos oxida a la luz del sol. Entonces no puede estar en un envase transparente, sino que siempre debe de estar en un envase que sea de color ámbar o que sea de color oscuro, para evitar que los rayos del sol o la luz me oxide este aceite y se me dañe. Hay un proceso que se hace con este otro tipo de aceites, que son aceites vegetales refinados. Yo tomo el aceite después de haberlo filtrado y le voy a agregar disolventes que vienen del petróleo, como el hexano, y voy a hacer unas disoluciones y allí mi rendimiento va a ser superior. Entonces, para mí como empresario me va a servir muchísimo porque el rendimiento es altísimo y lo someto a unas temperaturas altas. Cuando yo someto a unas temperaturas altas, mato todos los nutrientes, se me volatilizan, se me pierde la vitamina E y se me pierde todo esto con la temperatura y empiezo a hacer un proceso diferente. O sea, que es un aceite sin valor nutricional. Solamente nos va a aportar calorías, pero vacías. No, y químicamente estos ácidos grasos buenos de acá se nos convierten en grasas trans, que son las que provocan estas afecciones para la salud. Por eso la diferencia tan significativa en precios. Es súper importante tener eso en cuenta. Entonces este vale 2.800 y este aceite vale 98.000 pesos. Entonces la diferencia es altísima, pero es lo que tú nos hablabas ahora y es el costo-beneficio de lo que yo le estoy dando a mi cuerpo. Estos aceites, que son los que encontramos de soya, de palma, vegetales, todos líquidos y en estos envases de plástico y claritos, yo los encuentro muy baratos en el súper,
pero ya no tienen ningún tipo de nutriente porque por estas temperaturas y estos químicos que se les agregan, porque la temperatura no solo se somete una vez en el proceso, sino tres, porque va en un proceso lineal para poderle quitar el olor, para poder que este aceite no se me dañe en contacto con la luz del sol. Entonces también se agregan otros agentes, solventes o químicos para que me ayuden. Y también cuando las personas van a utilizar en la preparación, se va a someter nuevamente al calor, por ejemplo, que lo usan muchos en las frituras. Qué bueno que me lo recordaste. Entonces hay algo en los aceites que se llama el punto de humo. El punto de humo es qué tanto puedo yo someter un aceite a una temperatura que no se me vaya a quemar y que no vaya a afectar mi salud. Si yo someto este aceite de oliva a una temperatura superior de 160 grados centígrados, todos estos compuestos se me van volviendo cancerígenos y se producen acrilamidas que se convierten en nuestro cuerpo. Que es la parte negrita que queda cuando uno está fritando, cocinando. Y se queda pegada el alimento o de la fritura, lo consumo y a nivel de que pasa el tiempo yo puedo adquirir un cáncer, que son productos cancerígenos. Entonces es súper importante tener claro el punto de humo. Pero esto está tan sometido a temperaturas que se supone que esto alcanza una temperatura de 220 grados centígrados. Entonces, ¿qué tanto le tengo que hacer yo a este aceite para poderlo consumir y qué tan bueno es para mi salud? Entonces, punto de humo súper importante, el del aceite de oliva es de 160, entonces la fritura tiene que ser a muy baja temperatura, a muy bajo nivel de la boquilla, como alto y bajo. Y también las personas usualmente tienen el mito de que no puedo utilizar el aceite de oliva en preparaciones como preparar el arroz, como el dorado, el salteado, porque creen que se daña. En realidad, si no nos pasamos del punto de humo, podemos emplearlo. Pueden preparar perfectamente el arroz porque no va a superar. Si tienen la freidora o el horno, que sea menor a 165 grados y ya ustedes garantizan que los nutrientes de estos aceites se mantengan y podamos disfrutar de esos nutrientes como el omega 3 que nos van a adicionar. Hay algo también, Marian, que es la air fryer, que se está utilizando mucho. Sí, bastante. La gente dice, no, es que me hace mucho daño, o no, es que afecta mi salud, o es que de verdad la necesito porque hago la comida en muy poco tiempo. Y está bien su uso, pero hay que saberla usar. Entonces yo la voy a utilizar en un tiempo prolongado, a más tiempo, menor temperatura, y yo voy a evitar que en esa air fryer se me formen acrilamidas, que eran los compuestos cancerígenos que se van formando allí, porque vivimos en el afán diario. Entonces yo coloco a una temperatura de 300 grados, algo por 15 minutos, y no es, digamos, como lo ideal. Entonces hagámoslo en un tiempo prolongado y a una temperatura más bajita, que también va muy de la mano de lo que nosotros preparamos en el sartén o en la estufa. Este es el aceite de aguacate, es un aceite prensado en frío. Prensado en frío es, como les explicaba, es simplemente la prensa, coge el aguacate y saca ese primer aceite, y yo no someto a ninguna temperatura ese aceite, o sea, yo no le cambio su formulación química y lo puedo consumir independientemente. Si yo digo, no, es que yo tengo el colesterol alto, no tiene ninguna afección si yo utilizo un aceite de excelente calidad. Entonces vamos a ver, primero, prensado en frío, debe de decir en su etiqueta, siempre prensado en frío, 100% puro. Entonces, también debemos mirar que en los ingredientes diga aceite de oliva virgen extra, porque muchas veces dice aceite de oliva mezclado con aceites refinados, y el aceite refinado es el que sometimos a esa temperatura, el que es muy económico y el que simplemente yo le puedo agregar a esta botella este porcentaje de aceite puro y lo otro aceite refinado. Entonces es súper importante leer las etiquetas, ver que su acidez no supere el 0.5%, que lo dice casi en todas las etiquetas, acidez máxima 0.5%. Entonces es un producto de primera calidad. Hay algo, bueno, y les estaba contando que el punto de humo del aceite de aguacate es muy alto. O sea que pueden hacer frituras con aceite de aguacate. Alcanza, creo que superan los 200 grados
centígrados, entonces podemos hacer fritura. Recuerden que el aceite de aguacate no es tan económico, pero es muy beneficioso para nuestra salud. Nosotros lo consumimos también directamente como en cucharas para tener mayor acceso a estas vitaminas y a estas vitaminas. Tenemos por acá un aceite que es un aceite saturado. Hay algo que se llama en la industria de aceites hidrogenación de aceites y es yo saturar de hidrógenos ese producto para que sea mucho más rentable y me dure muchísimo más y su vida útil sea mucho más amplia. O sea que el aceite que está así líquido, le colocan hidrógeno para que quede sólido. Ajá. Y ese las es mantecas, las margarinas que se confunden con las mantequillas, que ahora se las vamos a mostrar, una verdadera mantequilla y una margarina que está de estos aceites hidrogenados para que queden solubles, pero claramente al cambiar esa configuración química es la que ocasiona que nuestras arterias se queden con esos colesteroles pegados. Muchas veces nos preguntan también, ¿yo puedo consumir diario, María, aceite de coco? Podemos consumirlo, pero no mayor a 5 gramos, es decir, no mayor a una cucharadita. ¿Por qué razón? Porque al hacer un aceite saturado y tiene una cadena de grasos de cadena corta, entonces se absorben rápidamente. Eso es una fuente de energía rápida. Pero si nosotros tenemos una actividad diaria, sedentarios o trabajamos en una oficina y no tenemos esa utilidad de ese gasto energético, va a generar que esa grasa saturada se quede en nuestras arterias. Entonces hay que tener mucho cuidado la cantidad de este tipo de aceites. Pero si nosotros somos deportistas, tenemos una actividad laboral bastante grande, entonces podemos utilizarlos máximo unos 15 gramos, que serían como 3 cucharaditas. Entonces, un aceite saturado, Marian, es así. Entonces está en su estado sólido y a temperatura ambiente está en su estado sólido, pero esos aceites de coco, si lo consigo de buena calidad, lo puedo aplicar en mi cuerpo, porque también en la parte, digamos, la piel es un órgano muy grande y es uno de los más importantes que nosotros tenemos, y es yo qué le pongo a mi cuerpo, qué estoy absorbiendo diariamente. Entonces, tip, aquí rápido, aplíquese en aceite de coco en el cuerpo, siempre en la mañana cuando vayan a tomar sol. Se pueden también aplicar aceite de oliva. Yo he escuchado mucho que dicen, es que no te puedes aplicar nada de comida en el pelo, no te puedes aplicar aceite de oliva en el cabello, no te puedes aplicar aceite de coco en el rostro. Es simplemente, miren, desde la medicina ayurveda se utiliza un principio muy importante que es no te apliques en tu piel aquello que no te puedes comer. Claramente este aceite no va a ser perjudicial para nuestra piel, al contrario, va a generar que se absorba epidermis, dermis y pase a nuestro torrente sanguíneo y pueda nutrir nuestro cuerpo. Y además acompañarlo con la exposición al sol para que nuestro cuerpo reciba la vitamina D tan importante para nuestro cerebro y para diferentes funciones, y también nos va a servir para hidratar la piel sin ningún químico como las cremas comunes que utilizamos en la hidratación, y nos va a ayudar también a nivel de nuestro órgano tan importante y tan grande como es la piel. El aceite tiene un ácido láurico que se absorbe y nos ayuda a todas esas enfermedades como el Alzheimer, demencia senil. Entonces nos va a ayudar a llevar un poco mejor todos estos procesos. Entonces apliquémoslo en el cuerpo, dejen de un lado todos esos productos, esas cremas, esos hidratantes que son aceites refinados líquidos con unos olores muy deliciosos, pero que son fragancias sintéticas, que está sintéticamente desarrollado y ni siquiera se sabe qué compuestos tienen, sino que se van dando cuenta a través de que va pasando el tiempo. Acá la doctora Marian les va a explicar por qué nosotros sometemos la mantequilla de vaca a temperatura, por qué y qué es lo que nosotros le quitamos y por qué se llama mantequilla clarificada ghee. Les vamos a enseñar a prepararlas en sus casas porque es mucho más económico prepararlo que comprarlo.